Buenos días, niños. Esta semana continuaremos trabajando y para eso vamos a hacer un repaso de lo visto el primer semestre. Por lo tanto, vamos a focalizarnos en el propósito comunicativo de los textos que hemos trabajado. Para eso, como objetivo tenemos clasificar el propósito comunicativo de un texto a partir de un listado presentado. Yo le voy a presentar el listado de textos que hemos trabajado durante el semestre y ustedes me van a decir cuál es el propósito comunicativo. Para eso, tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de textos hemos trabajado. Bueno, los tipos de textos que hemos trabajado son los siguientes. Hemos trabajado textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios podemos recordar que hemos visto las leyendas, los mitos, cuentos, fábulas y poemas. Y dentro de los no literarios tenemos la noticia y los artículos informativos. Si se fijan, hemos hecho un gran trabajo, hemos trabajado muchísimo. Veamos entonces, propósito de los textos. El propósito de un texto nos indica el para qué se escriben los textos. Es en el fondo la intención comunicativa, el propósito comunicativo que tienen. Por ejemplo, el narrar una historia, en el caso de los textos narrativos como los cuentos, fábulas, qué sé yo. Tenemos informar, enseñar, expresar, va a depender del texto. ¿Y por qué es importante considerar o saber cuál es el propósito de un texto? Antes de leer, cuando yo me enfrento a un texto, es importante tener claro cuál es su propósito, porque eso me va a ayudar a mí a tener una mejor comprensión de él. Por lo tanto, es importante conocer cuáles son los propósitos de los textos, ya que así podemos anticiparnos a la hora de leer y tener claridad de lo que encontraremos en ellos. Si nosotros sabemos que vamos a leer un cuento, ya sabemos que nos va a contar una historia, que nos va a narrar algo y que tiene un propósito o una intención de entretenernos o de enseñarnos algo. Ya, lo mismo nos va a ocurrir, por ejemplo, si leemos una receta. Nosotros sabemos que la receta, si la leemos, es porque queremos aprender. Por lo tanto, esa receta nos va a enseñar algo. Y así con los distintos tipos de texto. Las leyendas, entonces, vamos a partir. Las leyendas tienen como propósito narrar una historia con la intención de explicar hechos, ya sea hechos naturales o hechos o situaciones entre personas, explicar tradiciones o costumbres de un pueblo, de forma sobrenatural o fantástica, atribuyéndole ciertos aspectos maravillosos a, pueden ser personas comunes o fenómenos de la naturaleza como lluvias, inundaciones, terremotos, etc. Le da una explicación sobrenatural o fantástica a hechos que quizás tienen una explicación más científica. ¿Ya? Por lo tanto, su propósito es narrar una historia con la intención de explicarnos algo. Los mitos. Los mitos son muy parecidos a las leyendas, ¿ya? Tienen como propósito también narrar una historia que intenta explicar, pero los mitos están más enfocados a explicar el origen del universo o del hombre. En este caso, los mitos tienen la característica principal de que sus personajes tienen características, nuevamente, divinas o heroicas. Por lo general, los personajes de los mitos siempre son dioses o héroes con unos poderes fantásticos. ¿Ya? Los cuentos. Bueno, acá tenemos el clásico Caperucita. Los cuentos tienen como propósito narrar una historia ficticia con la intención de entretener. Están protagonizadas por un grupo reducido de personajes con diversas características y están escritas en un lugar y un tiempo determinado. ¿Ya? Seguimos. Las fábulas. Las fábulas también tienen como propósito narrar una historia, pero con el fin de dejar una enseñanza o moraleja, que es lo que estuvimos trabajando el primer semestre. En general están protagonizadas por animales
que se comportan o tienen características de personas, de humanos, ¿ya? Siempre con el foco de que el propósito, si bien es narrar una historia, como todos los textos narrativos, pero tiene la finalidad también de dejar una enseñanza moraleja, que es lo que caracteriza este tipo de texto. Los poemas. Los poemas también son un texto de tipo literario, porque en ellos podemos encontrar también a veces historias o a veces sus expresiones de sentimiento hacia algo, hacia alguien. En este caso, los poemas tienen como propósito expresar ideas, sentimientos y emociones a través de un lenguaje especial que llamamos lenguaje figurado, donde aquí el lenguaje se utiliza distinto a como se suele usar generalmente, donde nosotros tenemos que usar mucho la interpretación y ponernos en el lugar del autor para saber qué es lo que quiere decir. La noticia. La noticia es un texto no literario y es de tipo informativo. Tiene como propósito informar sobre hechos recientemente ocurridos en el mundo, en el país, en la ciudad o en alguna comunidad específica. Siempre va a estar determinado por un hecho ocurrido y que tiene relevancia para la gente, ¿ya? Entonces su propósito es informar. El artículo informativo. Un artículo informativo también es un texto no literario y tiene como propósito también informar. Es decir, el propósito de los artículos informativos es entregar datos confiables y objetivos sobre un tema de modo que el lector pueda ampliar sus conocimientos al respecto. Es decir, nos entrega información sobre algo, sobre alguien, sobre algún animal, sobre alguna ciudad, sobre el mundo, donde nosotros a partir de la lectura de un artículo informativo vamos a aprender ciertos datos del tema que estamos tratando y así vamos a ampliar lo que sabemos de eso, vamos a ampliar nuestros conocimientos. Veamos entonces, ahora nos toca probar qué es lo que sabemos, probar nuestro conocimiento. Y para eso yo les tengo acá un juego, donde tengo los tipos de texto, algunos de los tipos de texto que hemos trabajado y tengo sus propósitos. Por lo tanto, ustedes van a tener que relacionar esto, el tipo de texto, con el propósito que corresponda. En este caso tenemos el poema. El poema narra para explicar el origen del mundo. Piensen. Narra para entretener. Pensemos. Expresa sentimientos. Narra para dejar una enseñanza o narra para explicar los hechos o costumbres de algún pueblo. A ver, pensemos. El poema expresa sentimientos. Si pensaste en ese propósito, estabas en lo correcto. Veamos qué pasa con el cuento. El cuento narra una historia. Sí, podría ser porque el cuento es un texto narrativo. Pero para explicar el origen del mundo, pensemos. Narra para entretener. Podría ser. Narra para dejar una enseñanza. Narra para explicar hechos o costumbres. Veamos qué nos dice. Narra para entretener. Nos cuenta una historia, ¿cierto? Donde nosotros la leemos casi siempre para entretenernos, para disfrutar de la lectura. Muy bien. Luego tenemos la fábula. La fábula, de las que nos quedan, narra para explicar el origen del mundo, narra para dejar una enseñanza o narra para explicar hechos y costumbres. Veamos. Narra para dejar una enseñanza o moraleja, ¿cierto? A través de la historia que nos cuenta la fábula, nosotros tenemos algún tipo de reflexión donde nosotros, a través de la moraleja que nos deja este tipo de texto, obtenemos algún tipo de enseñanza. Luego tenemos la leyenda. La leyenda narra para explicar el origen del mundo o narra para explicar hechos y costumbres de un pueblo. Veamos. Narra para explicar hechos o costumbres de un pueblo. Excelente. Si pensaste en eso, estabas en lo correcto.
Y por último tenemos el mito, que en el fondo sabemos que su propósito es narrar para explicar el origen del mundo o del hombre, ¿cierto? Donde sus personajes son dioses o héroes con muchos poderes. Sigamos. Tenemos también el artículo informativo y la noticia. Y tenemos estos dos propósitos. Informar sobre un hecho ocurrido recientemente o informa sobre un tema para ampliar conocimientos. El artículo informativo nos informa sobre hechos ocurridos recientemente o nos informa sobre un tema para ampliar nuestros conocimientos y saber más de algo. Pensemos, veamos qué nos dice. Informa sobre un tema para ampliar conocimientos. Si pensaste en ese propósito, esta va a ser lo correcto. Y la noticia entonces nos informa de hechos ocurridos recientemente. Si habías pensado en eso, esta va a ser lo correcto. Sigamos. Ahora acá ustedes van a tener que identificar cuál es el propósito que corresponde al texto que yo les voy a mostrar. Una fábula. Una fábula expresa, ¿tiene como propósito expresar sentimientos o tiene como propósito narrar una historia para dejar una enseñanza? Piensa, 2 segundos. Veamos cuál es la respuesta correcta. Si pensaste en esa alternativa, estás en lo correcto. Vamos con otra. Tenemos informar o narrar. La noticia tiene como propósito informar o narrar. Veamos cuál es la correcta. Informar. Si pensaste en esa alternativa, estás en lo correcto. Vamos a la siguiente. De nuevo tenemos narrar e informar. ¿Qué tipo de texto es el que necesitamos saber? La leyenda. La leyenda tiene como propósito narrar o informar. Pensemos. Narrar. Muy bien. Narrar una historia, ¿cierto? Para explicar hechos ocurridos o costumbres de algún pueblo o fenómenos de la naturaleza. Sigamos. Tenemos expresar sentimientos o informar. El artículo informativo tiene como propósito expresar sentimientos o informar. Pensemos. Informar. Muy bien. Sigamos. Narrar o informar. El cuento tiene como propósito narrar o informar. Veamos. El cuento tiene como propósito narrar una historia. Nuevamente, informar, narrar. El mito tiene como propósito, piensa, narrar una historia. Excelente. Muy bien, ahora les toca a ustedes, con toda la información que obtuvimos recién, con todo lo que practicamos, van a hacer la siguiente tarea en sus cuadernos. Una vez que la terminen, recuerden enviar la fotografía a su profesor o profesora de siempre. Van a copiar en su cuaderno este cuadro. Una vez que lo hayan copiado, van a poner el texto y los que están escritos acá. Cuento, leyenda, fábula, mito, noticia, artículo informativo. Y luego acá van a poner el propósito de cada uno. Yo acá les puse un ejemplo. Acá tengo texto, es el cuento, y el propósito yo puse narrar una historia para entretener. Los demás lo van a hacer ustedes solos. Una vez que termine, le tomo una fotografía y envía su tarea. Espero que les resulte muy bien. Pueden volver al video para aclarar dudas y nos vemos en una próxima cápsula. Adiós.